Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Cuando empezamos a utilizar Power Apps como una herramienta para desarrollar aplicaciones, empezamos a necesitar, a medida que hacemos estas aplicaciones un poco más complejas, aquellos elementos que en los diferentes lenguajes de programación normalmente usamos. Por ejemplo, el uso de las variables. Las variables es un elemento que nos permite almacenar temporalmente, es decir, mientras estamos ejecutando la aplicación, ciertos datos. Hemos visto en varios videotutoriales cómo podemos utilizar variables. Variables locales, que se usan únicamente en una pantalla, o variables globales, que podemos usarlas en todas las pantallas de nuestra app, y almacenar valores numéricos, valores alfanuméricos, valores de fecha, pero solo un único valor. O sea, cada variable contiene un único valor. Si nosotros queremos almacenar varios valores en una única variable, por ejemplo, varias columnas de una fila, o incluso varias filas con diferentes columnas, o incluso eh, eh, elementos multidimensionales. Es decir, si queremos utilizar arrays, como en otros lenguajes de programación, tenemos una solución que son las collections. Las collections me permite almacenar elementos en forma como si fuera una tabla, ¿vale? Separando columnas y filas, incluso hacer arrays multidimensionales, como decía, y poderlos utilizar durante la aplicación. ¿Con qué propósito? Pues a lo mejor, pues porque me interesa extraer de mi origen de datos una serie de elementos, meterlos en esa tabla, añadir otros elementos y luego durante el programa utilizarlos. O simplemente porque yo quiero ir, a medida que me van introduciendo datos, metiéndolos en ese array y al final, cuando el usuario decida, grabarlos todos a la vez, en lugar de ir grabando registro por registro. Hay muchas ocasiones, muchos momentos en los que vamos a necesitar el uso de este objeto, el objeto array, que, como digo, en Power Apps son las collections. Y de esto es lo que os quiero hablar en este video tutorial. Vamos a ver cómo se manipulan estas collections, cómo se construyen, cómo se utilizan, porque hay diferentes formas, y algunas de las acciones más habituales que podemos ejercer sobre este elemento. Empezamos. Bien, vamos a ver tres funciones que nos permiten manejar las collections y que son las, diría, fundamentales para empezar a trabajar con ellas. Tenemos la función clear. La función clear es aplicable a collections y a otros objetos, pero lo que me permite es limpiar ese objeto, o sea, limpiar su contenido. En este caso, yo tengo una collection, ¿vale?, que se llama call personal, que se crearía en el momento en que yo introdujera algún dato. Es decir, si yo elimino esto de aquí abajo y luego os explico lo que es, ¿vale?, aquí me va a dar un error, porque me dice, esta colección no existe, ¿vale? ¿Por qué? Porque todavía no le he dicho a la app de qué forma se va a crear esta colección y cuál va a ser su contenido. Pues, por tanto, me está dando error. Es decir, no sé lo que es la colección personal que quieres limpiar, ¿vale? En cambio, si yo debajo defino de dos maneras diferentes, y ahora os explico cómo, qué es esa colección y qué contiene, ¿vale? A partir de ahí ya sabe lo que es y por tanto ya admite este clear porque ya sabe qué es lo que tiene que vaciar, ¿vale? Una forma de poder entrar ya y empezar a definir datos en la colección es el valor collect, perdón, la función collect. Collect admite un primer parámetro que sería el nombre de la colección que yo quiero crear o a la que le quiero añadir datos, ¿vale? Y luego, entre llaves, las diferentes campos que va a tener esta colección con su diferente valor. Aquí en este caso, yo en esta colección le voy a introducir un campo que se va a llamar nombre y ese nombre, su contenido va a ser Juan. Otro que va a ser calle, que va a ser mayor, y otro que el número de la calle, que va a ser el número 3, ¿vale? Porque todo esto que estoy entrando aquí
formaría una fila dentro de mi collection. Es como si yo tuviera una variable con tres campos posibles a los que luego podré preguntar o podré utilizar, ¿vale? En este caso, al hacer este collect, si es lo primero que hiciera yo, si este collect la tuviera al principio de estas sentencias, fijaros que estoy en el onVisible de esta pantalla. ¿Por qué estoy en el onVisible? Porque es una de las maneras o una forma habitual en la que yo puedo empezar a introducir datos en una colección. Cuando esta pantalla sea visible, por favor, relléname esta colección que voy a utilizar, ¿vale? Otra posibilidad sería en el app, en onStart, o sea, cuando arranque el app, relléname esta colección o defíneme esta colección, lo que yo quisiera. Pero bueno, luego se puede utilizar en cualquier sitio, al apretar un botón que se me genere esta colección cuando queráis, ¿vale? Pero bueno, volviendo a esta función collect, en este caso, si fuera la primera función que hablara de esta colección, lo que haría es creármela y creármela ya con estas tres columnas y con sus valores. Si la collection call personal ya existiera, al ejecutar collect, lo que haría es añadirme una fila nueva. O sea, cada vez que yo le haga un collect, me añadirá una fila nueva a mi collection, ¿vale? Esto lo podría utilizar para ir introduciendo valores. Pues mira, cada vez que me des al botón, hago collect. Y con lo cual te voy a ir introduciendo nuevos datos, ¿vale? Y evidentemente estos datos que introduzco podrían ser variables que me vinieran de otro sitio, ¿vale? Bien, por tanto, clear sería para limpiar la colección y collect para definir y meter datos en la colección. Si es la primera vez que la uso, defino y además introduzco datos. Y la unión de estas dos funciones, que sería el clear collect, me hace las dos cosas a la vez. Es decir, si yo tenía algo en la colección, me lo limpias por favor y empezamos de nuevo. De nuevo, los parámetros son igual que en el collect, es decir, aquí me introduces, por favor, el nombre, la calle y el número de esa persona, ¿vale? Esas serían las dos maneras de hacerlo. La única que esta previamente limpiaría la colección. Vamos a ver esta parte cómo funciona. Claro, como yo genero esa colección, como hemos visto al inicio o cuando muestro la segunda pantalla, cuando muestro el screen 2, ahora me he situado en el screen 1, ¿vale? Ejecutaré la aplicación y al darle este botoncito navegaré hasta el screen 2 y como se visualizará ese screen 2 es cuando me hará, ¿vale?, lo que veíamos antes, es decir, todo esto de aquí, ¿vale? Por tanto, me sitúo en el screen 1, ejecuto y salto al screen 2, ¿vale? Ahora veremos por qué aparece aquí toda esta información, ¿vale? Es uno de los motivos por los cuales puedo usar yo una colección, ¿vale? Bien, lo primero que quiero deciros es que cuando estéis trabajando con collections y cuando estéis ya empezando a utilizar estas collections, puede ser que os salgan errores, que no sepáis muy bien si os lo está haciendo bien y demás. Si tenéis herramientas en las que podéis comprobar si vuestra collection se está rellenando bien o no, ¿vale? Una sería ir aquí a collections, ¿vale? Aquí os aparecerá todas las collections que tengáis, si os situáis encima de una, os muestra los primeros registros de esa colección. En este caso me está diciendo que yo tengo una colección de 3 columnas, que es la calle, el nombre y el número, y que ya he metido 2 registros, ¿vale? Que son uno, aquel que hemos metido con el clear collect y el otro que hemos metido con el collect ya directamente y que me ha añadido una fila, ¿vale? Bien, visto esto, volvemos para atrás. Yo esta collection también podría ver cuál es el estado, si me vengo aquí y selecciono la collection, ¿vale? Aquí me sale call personal, dice esto es una tabla, ¿vale? Entonces si despliego la tabla, también esto aquí me muestra cuál es el contenido de esta tabla. Es otra forma de verificar en cada momento del programa, ¿vale?, en qué situación estamos, ¿vale? Muy bien, hemos dicho que
aquí se me están mostrando ya algunos registros, algunos datos, ¿vale? De esta collection. ¿Cómo estoy haciendo esto? Bien, esto es una galería, ¿vale? De las que hemos utilizado en muchas de estas presentaciones que hacemos. Y lo que pasa es que normalmente utilizamos las galerías mostrando ya datos que nos vienen de un origen de datos, ¿vale? Pero yo puedo utilizar una galería y utilizar como origen de datos una collection, ¿vale? De hecho, las collections, si me voy aquí al apartado datos, ¿vale? Al igual que yo tengo diferentes orígenes de datos, en estos casos son orígenes de datos de SharePoint, también tengo mi origen, en este caso no origen de datos, sino mi array, ¿vale? Que he mostrado en forma de collection. O sea, yo aquí digo, bueno, los datos que yo puedo utilizar en mi aplicación son aquellos que tengo definidos aquí como orígenes de datos, en este caso de SharePoint, y además mi collection. Por tanto, como ítems de esta galería, estoy usando la call personal, ¿vale? Es decir, la collection que acabo de crear. Y si nos situáramos en cada uno de estos elementos que aparecen aquí, veréis que aquí estoy mostrando el nombre, aquí estoy mostrando la calle y aquí estoy mostrando el número de la calle, ¿vale? Aquí, ¿por qué está en rojo? Bueno, pues que tengo preparado para mostrar más datos que todavía no están en esta colección. Ahora lo vemos. Bien, tengo que deciros que las collections podemos interactuar no solo con las funciones que os he explicado hasta ahora, es decir, las collect, el clear collect, etcétera, sino que también podemos usar patch. Patch, ya sabéis que es una función que me permite interactuar con un origen de datos. Puedo añadir registros a ese origen de datos o modificar registros, ¿vale? En este caso, patch funciona de la siguiente manera. Le tenemos que decir este origen de datos, pues aquí, en lugar de utilizar un origen de datos, le digo que voy a utilizar mi collection. Y aquí le tengo que decir qué dato quiero modificar o si quiero añadir un registro nuevo. Ya sabéis que al utilizar patch, si utilizo aquí defaults, ¿vale? Defaults pasándote entre paréntesis el origen de datos, o en este caso la collection, le estoy diciendo que quiero un registro nuevo. Y luego lo siguiente que viene ya sería lo mismo que estoy utilizando en el collect, es decir, entre llaves, las diferentes columnas y datos que van en cada una de ellas, ¿vale? O sea, muy parecida a la función collect, ¿vale? Me añade un registro nuevo a mi collection. Esta que tengo aquí ahora comentada, ¿vale? Sería la función patch para modificar un registro. Entonces, patch para modificar un registro tengo que pasarle también cuál es el origen de datos y luego decirle qué registro quiero modificar. En este caso, le digo, mira, me coges la collection y me buscas aquel registro cuyo nombre sea Celia. En este caso, el que hemos introducido aquí. ¿Y qué modifico? Pues mira, vamos a modificar el número, que aquí le vamos a poner, aquí le entramos un 100, pues lo vamos a cambiar a 99. ¿Por qué lo tengo comentado? Porque primero quiero que veáis cómo ejecuto esto y se me genera un tercer registro. El patch es igual que si hiciera un cole, por tanto me va a añadir un registro nuevo, no me va a borrar los que ya había, ¿vale? Y nos vamos a quedar con un registro cuyo número va a ser 100. Y luego lo volveremos a ejecutar quitando el comentario y veréis como ese registro que teníamos con número 100 me pasa a 99. Por tanto, me voy a mi pantalla principal, la ejecuto, ¿vale? Salto a la segunda pantalla. Fijaros que ya tengo un tercer registro, ya me lo está mostrando en la galería, pero bueno, también si fuéramos a Collections, veo que aquí tengo un tercer registro, fijaros que el número es 100, ¿vale? Y como os he dicho antes, siempre que yo marque encima de la collection, ¿vale? Aquí me aparecen los datos que tengo registrados. Vale, vamos ahora a quitarle este comentario a la función y volvamos a ejecutar para ver que me modifica el número de precisamente este registro, porque estoy diciendo, modifícame el registro de Celia, ¿vale? Entonces me voy a screen 1, ejecuto,
salto de pantalla para que se ejecute, ¿vale? Y fijaros que automáticamente estoy viendo que Celia, su número de calle ya es 99. Bien, vamos a añadir un nuevo registro a la collection. En este caso el registro de Sandra. Vamos a usar la función collect nuevamente. Pero quiero que veáis que aquí este registro va a contener datos que no tenían los datos, perdón, los registros anteriores. No pasa nada, yo en cualquier momento puedo alterar mi collection y añadir más columnas. En este caso le voy a añadir una columna que se va a llamar teléfonos. Esta columna va a ser una columna compuesta, una columna compleja. ¿Por qué? Porque va a tener dos elementos. Es como si fuera un pequeño array dentro del array, convirtiendo mi array principal en un array multidimensional, puesto que cuando me meta en el campo de teléfono no va a ser un único valor, sino que va a tener varios valores, ¿vale? O sea, le voy a dar una profundidad a ese campo. En este caso, teléfonos, ¿vale? Va a tener un primer elemento que va a llamar fijo, para el teléfono fijo, y otro elemento que se va a llamar móvil para determinar el teléfono móvil. Fijaros que la forma de hacerlo es la siguiente. A medida que yo voy enumerando las diferentes columnas, le pongo 2 puntos y su valor. Cuando me refiero a un valor complejo, es decir, de 2 elementos, le pongo otra llave. Primer elemento, y ya sigo con la rutina, 2 puntos y comillas, punto y coma, segundo elemento, tal. Finalmente cierro la llave de este pequeño array y la llave de mi array principal. Y cierro el paréntesis de la función collect. Vamos a ver cómo funciona y cómo obtendré un nuevo registro con más columnas. ¿Qué pasa con los registros que ya tenía? No pasa nada. Quedarán con esas columnas también, pero en vacías, ¿vale? Por tanto, regresamos a nuestra pantalla principal, la ejecutamos, saltamos a la segunda pantalla. Evidentemente, me crea un elemento nuevo, ¿vale? Que es el de Sandra, con su calle, con su número de calle y con sus dos teléfonos. ¿Y cómo estoy mostrando yo estos dos teléfonos si son el array ese que tengo dentro del array? Muy fácil, vamos a verlo. Me voy a situar aquí en donde defino teléfonos. Fijaros que tengo que ir siempre al primer elemento, aunque no tenga valores, ¿vale? Me va a ser más fácil venir aquí, ¿vale? Y coger la galería. Aquí tengo un teléfono y aquí tengo otro. Vale, pues este teléfono sería Disitem, ¿vale? Igual que yo tengo aquí el número de calle, pongo Disitem número, pues yo en este siguiente pongo Disitem teléfonos. ¿Qué teléfono? El fijo. Así de fácil hago mención a un valor que está dentro de un array de otro array, ¿vale? Y el otro elemento, que sería este de aquí, pues sería teléfonos.móvil, ¿vale? De esta forma consigo que al final me muestre los dos teléfonos, en este caso de Sandra, que es la única a la que hemos puesto estos dos elementos. ¿Qué más cosas podemos hacer con una colección de este tipo? Evidentemente que si la estamos usando para mostrarla dentro de una colección como si fuera un origen de datos, evidentemente me admite todas las funciones que yo aplico normalmente a un origen de datos. Vamos a verlos aquí. Yo aquí he creado una colección en la que filtro datos de perdón, he creado una galería en la que estoy filtrando datos de mi colección principal. ¿Y cómo hago eso? Pues tan fácil como esto. Me sitúo en la galería y le he puesto un filtro para que de mi colección me saque solo aquellos cuyo número sea superior a 50. Celia y Sandra tienen un número superior a 50, por eso son los únicos que me muestra aquí, ¿vale? Y aquí, bueno, en esta colección, perdón, en esta galería que he creado, como solo era para ver cómo hacíamos el filtro, solo estoy mostrando el nombre, ¿vale? Otra cosa que muestro más abajo, fijaros en esta label que tengo aquí abajo,
Estoy recogiendo datos de toda mi collection y de todos los datos me quedo con una columna, en este caso la columna nombre, y le digo que me los separe en punto y coma, con un punto y coma, y me los meta, en este caso en una label, pero podría haber sido en una variable. Si yo quiero todos los elementos de una colección, esto es aplicable también al origen de datos, meterlos en una variable, en un string, y cada uno de ellos separado por punto y coma, puedo utilizar la función concat. Con la función concat le digo, mira, cógeme toda mi collection, de toda mi collection quiero la columna nombre y me separas cada nombre que encuentres por un punto y coma. Y acabo teniendo pues esto de aquí, Adrián, punto y coma, Juan, punto y coma, Celia, punto y coma, Sandra. Serían todos los elementos de mi collection. ¿Qué más podemos hacer con una collection? A ver, antes hemos dicho que podría ser en determinadas aplicaciones que necesitemos entrar todos los datos, irlos mostrando en una collection, por ejemplo, en una galería, por ejemplo, y finalmente guardarlos en un origen de datos. Mira, yo tengo un origen de datos que sería esta lista de SharePoint que la he llamado array, ¿vale? Para poder guardar todos los elementos que yo tenga en mi collection. ¿Y cómo hago yo para coger toda la collection y guardarla dentro de una lista de SharePoint? Pues vamos a ver qué hace este botoncito de guardar. Bien, utilizo la función for all. For all es una instrucción que me sirve para recorrer todos los registros del primero al último, a no ser que yo aquí le ponga un filtro, ¿vale? Si yo utilizo dentro del for all toda la collection, me va a coger del primero al último, y por cada elemento que encuentre le voy a hacer un patch. ¿Dónde voy a hacer el patch? Pues el patch ya lo voy a hacer en SPArray, que es la origen de datos de SharePoint, es decir, la lista que os mostraba antes. Como por cada elemento tendré que crear un registro nuevo en mi origen de datos, utilizo defaults, ¿vale? Y entonces le creo o modifico la columna título con el nombre que tengo en mi collection, la calle con la calle que tengo en mi collection, número con el número que tengo en la collection, y en teléfonos me cojo el teléfono fijo, punto y coma, perdón, y con un ampersand 1, un punto y coma, y el teléfono móvil. Es decir, que yo tendré una columna en SharePoint que será teléfonos, donde tendré los dos teléfonos separados por puntos y coma. A ver, yo he establecido esta manera de guardarlo. Podríamos tener dos columnitas, uno para el fijo y otra para el móvil. Pero he encontrado hacerlo así, porque así os muestro una forma más de trabajar cuando tenéis un array con dimensiones múltiples, ¿vale? Lo podéis trabajar así. Vale, con esto, ¿qué vamos a hacer? Pues como vamos a recorrer toda nuestra collection, finalmente me va a acabar guardando todos los registros de mi colección en mi origen de datos. Vamos a verlo, ¿vale? Mi origen de datos está vacío, lo ejecuto, volvamos al origen de datos, lo voy a actualizar y efectivamente me ha creado todos los registros que tenía en mi colección de golpe. Y fijaros que aquí los teléfonos, ¿vale? Vienen separados por puntos y coma, pero los tengo guardados todos en una columna. Por último, hemos visto que yo puedo alimentar la collection con la función collect o también utilizando el patch. Y tanto si utilizo collect como si utilizo patch, normalmente lo que hago es entre llaves pasarle los campos que quiero ir metiendo, lista, o sea, registro por registro que quiero ir metiendo dentro de mi colección. Hay una manera también de poder alimentar una colección que es utilizando el clear collect, pero en lugar de pasarle aquí entre llaves cada uno de los campos y cada uno de sus valores, le digo, mira, cógeme todos los datos que tenga en esta colección. Así de, perdón, en esta lista de SharePoint o en este origen de datos que estoy utilizando. Yo tengo una lista de SharePoint que son los empleados, ¿vale? Aquí añadido esta lista, ¿vale?
con los empleados. Si yo me voy a editar datos, me lleva al SharePoint, ¿vale? Y veo que tengo, sí, una lista con todos una serie de empleados. Muy bien, pues lo que le he dicho aquí es decir, mira, coge ahora mi collection, le haces un clear para dejarla limpia y la llenas con todos los empleados que hay en esta lista de SharePoint que vemos aquí. Perdón, en esta de aquí. Es una forma fácil de traerme datos de un origen de datos, meterlo en una colección, luego le puedo añadir columnas, le puedo modificar datos, puedo empezar a trabajar con ella y luego si quiero puedo volver a guardarla dentro, como hemos visto antes, dentro de mi colección, ¿vale? Bien, esto lo he definido en un screen 3, por tanto se ejecutará cuando sea visible este screen 3, ¿vale? Por tanto, si yo me voy al screen 2, ejecuto la aplicación y salto con esta flechita, me voy al screen 3. El screen 3 me llena los datos que tengo en mi lista de SharePoint y me los muestra, ¿vale? ¿Qué estoy mostrando en esta galería? Pues en esta galería estoy mostrando mi collection, ¿vale? Simplemente que mi collection ahora tiene datos que han venido de una lista de SharePoint, ¿vale? Por tanto, otra manera de llenar la colección de forma fácil para poder trabajar con ella. Bien, espero que os haya sido útil y que podáis utilizar en vuestras aplicaciones este elemento tan importante. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias. Si te gustó, te pido que le des un like y te suscribas. Escribe tus comentarios que contestaré con mucho gusto. Te pido también que visites mi página web, donde encontrarás otras publicaciones en texto y conocerás mejor quién soy y a qué me dedico.